Fíjate que incluso las canas que están en la raíz. Me hace una mujer interesante. Porque ¿sabes por qué? Porque es como una aureola. Así ¿Tú le ves la aureola? igual. ¿Ves? Ahí, ¿ves? Parece una santa, Lili. Bueno, cuando Santa quiera. Anabel. Cuando quedamos. Bueno, estamos en el capítulo 8, octavo, Wow. de Fuera de la Caja, un programa de la Escuela Robinsoniana del Frente Francisco de Miranda. Y hoy, bueno, tenemos a una invitada especialísima, que va a ser presentada por nada más y nada menos que su hermana, Anabel Díaz H. Bueno, gracias por darme el honor de presentar a mi hermana Litbel Díaz H., abogada de la República, especialista en violencia de género, especialista en penal y criminología, magíster en criminalística, es decir, mi hermana policía. Hay que cuidarse, Sí. hay que cuidarse. Exacto. Doctorante en Derecho Internacional Humanitario, coordinadora de la Sala de Atención a la Víctima, que es la única experiencia en el país de salas de atención a las víctimas de violencia de género, y profesora universitaria, conferencista internacional. No te llevo nada, pero además, Lili es una dirigente política desde el finales de los años 80 y todo lo que fue la década de los 90, previo al proceso electoral del año 1998, que hizo que llegáramos al gobierno con nuestro comandante, líder supremo eterno llamado Hugo Chávez, una militante de base, primero en el área estudiantil y luego nos acompañó a quienes veníamos también desarrollando organización desde las comunidades. Esta es Lili Litbel Díaz H. Hola, Litbel. Hola Erika, hola Anabel, Ana. Bueno, por supuesto agradecerles la oportunidad de poder compartir con todos los que nos van a mirar y las que nos van a mirar y a escuchar, bueno, algunas ideas que guardan relación con el tema jurídico de la situación que se ha suscitado a partir de los hechos del 3 de enero. Jurídico, pero político también, Anabel, Ahí ¿verdad? va. Porque no podemos separar, hay personas que separan una cosa de la otra y resulta que estamos en una situación de política internacional, geopolítica internacional, en donde nos va a tocar defender desde unos aspectos jurídicos la vida y el regreso de nuestro principal líder, Nicolás Maduro Moro, y nuestra primera dama, la compañera Cilia Flores. Yo siempre le digo a la gente, no hay nada más político que lo jurídico, porque lo jurídico es el establecimiento de las reglas del juego. Entonces es eminentemente político porque el ejercicio del poder pasa por unas normas. Y esas normas, ahí es donde está el asidero político. Lo jurídico no es algo imparcial. Lo jurídico responde a lo político. Es Y correcto. cada país se da el marco jurídico que corresponde a su modelo político. Es correcto. Bueno, Lili, el 3 de enero en la madrugada fuimos víctima de una acción de intervención imperialista en nuestro territorio, en nuestra independencia, en nuestro país. Esta acción militar vil, ¿verdad? Le robó la vida a más de 100 personas, pero además secuestró a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, hoy ya hay un proceso abierto en donde hay unos abogados a favor, un imperio en contra, un pueblo en la calle, un gobierno dirigido por nuestra hermana presidenta encargada del sí, Rodríguez, y bueno, y un conjunto de temas a discutir en esta materia para fortalecer la defensa y la victoria en esta causa revolucionaria de hoy que lleva por nombre Nicolás y Cilia. Es así. Y lo primero que debemos decir en ese sentido que tú señalas es que no existe ninguna clase, desde el punto de vista jurídico, no existe ninguna clase de justificación para lo que ocurrió el 3 de enero, porque es un hecho que se constituye como una agresión militar ilegítima, ilegal, desde la perspectiva de lo que se establece en el derecho internacional público. Es ilegítima, es ilegal, pero además es desproporcionada y totalmente injustificada. Viola todo lo establecido en el derecho internacional, por cuanto lo primero que viola es nada más y nada menos que la Carta de Naciones Unidas, la carta fundacional de una organización que tiene como finalidad establecer las normas que nos dimos todas las naciones partes de ese organismo
para relacionarnos entre nosotras. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 2, numeral 4 de la Carta de Naciones Unidas? Ningún Estado puede ejercer la amenaza, y mucho menos la fuerza, para forzar a otro Estado a tomar decisiones con respecto a su política interna y que además sean contrarias a su interés. Y eso fue exactamente lo que hizo Estados Unidos el 3 de enero. Hacer uso de la fuerza para forzar un cambio político en Venezuela contrario a nuestro interés, contrario a nuestra soberanía y desconociendo también las normas que nos hemos dado los venezolanos y las venezolanas legítimamente, porque si haya una norma legítima en el mundo, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que además fue hecha por un pueblo en la calle, discutiendo, debatiendo sobre todos los temas de interés nacional, ¿no? Es así. Además viola la Convención de Viena, porque la Convención de Viena establece que los mandatarios de todas las naciones, los diplomáticos y los altos funcionarios gozan de un derecho que se llama inmunidad soberana, que es la posibilidad de ejercer soberanía extraterritorialmente. Es decir, yo puedo ser representante de una nación, estar en otro territorio extranjero, pero puedo ejercer la soberanía de mi nación estando en ese territorio. El cuerpo ¿Por, presente. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque este derecho se sustenta en el principio de la igualdad soberana. Un Estado es exactamente igual a otro en cuanto a derechos, independientemente de la extensión de su territorio, de su población o incluso de la forma de gobierno que se haya dado. Además, nuestro presidente, que fue secuestrado, porque no podemos decir otra cosa que secuestro. ¿Qué es un secuestro dentro doctrinariamente hablando del derecho penal, de lo cual no escapa el derecho penal internacional? Un secuestro es una acción extorsiva que se ejerce por la fuerza para privar ilegítimamente a otra persona de su libertad a cambio de un beneficio. Entonces, si yo violo la soberanía de un país, secuestro a su presidente, a su primera dama, que también es diputada, para obligar a ese país a un cambio político, pero que además obligarlo a entregarme sus recursos, eso es un secuestro político. No es ninguna acción legal, es un delito. O sea, Donald Trump no solamente es un delincuente porque es pedófilo, es un delincuente porque también es un secuestrador. Eso tenemos que tenerlo todos y todas claro. Nuestro presidente acude a la primera audiencia ante el tribunal de Brooklyn, de Nueva York, El Distrito Sur. Sí. el Distrito Sur de Nueva York, y dice, momento, soy el presidente en funciones. Y por ende, soy un prisionero de guerra. ¿Qué nos está diciendo? Estados Unidos ha violado el principio de inmunidad soberana. Por lo tanto, yo debo ser reconocido como prisionero de guerra. Y tanto es así que nuestro presidente tuvo la inteligencia de decretar el estado de conmoción externa cuando sucede el ataque del 3 de enero. ¿Qué quiere decir eso? Si él está reconociendo que hay un conflicto no propiciado por la nación venezolana, por eso dice estado de conmoción externa. Nosotros estamos viendo las consecuencias, pero no fuimos nosotros quienes propiciamos la situación, pero la estamos reconociendo. Si el derecho internacional funcionara y los organismos internacionales funcionaran como corresponde, automáticamente deben de ponerse en práctica los convenios de Ginebra. Porque ¿qué dice el artículo 2 de todos los convenios de Ginebra? Que bastará con que una de las partes reconozca la situación de conflicto para que se active los convenios. Y Venezuela reconoció a través de su máxima instancia, el presidente de la República, que había un estado de conmoción producto de una agresión militar. Entonces, independientemente de que Estados Unidos no quiera reconocer que su acción es una acción de agresión que violó nuestra soberanía y secuestró a nuestro presidente, es un hecho. Para el derecho internacional es un hecho público y notorio. Debió estar activado
los convenios de Ginebra que garantizan la protección especial de los que son prisioneros de guerra, de los que resultan prisioneros como resultado, vale la redundancia, de un conflicto. Necesitan protección especial. Y eso tampoco ha sucedido. ¿Y por qué lo digo? No lo digo yo, lo dicen los hechos. Lo dicen los hechos. Pero como si esto fuera poco, viola el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque tenemos que entonces repasar las condiciones en las cuales están prisioneros del imperialismo en este momento, tanto el presidente de la República como la primera dama. Tampoco lo digo yo, lo dice el protocolo para prisioneros de alto perfil de ese centro de detención donde están ellos privados ilegítima e ilegalmente de su libertad. Ese protocolo establece entonces que este tipo de prisioneros están en estado de aislamiento y confinamiento. No tienen contacto con otra persona humana, ningún tipo de contacto. Pasan 23 horas al día en una celda de 2x3. Consumen una dieta de alimentación, de comida industrializada, alta en sodio, baja en proteína, que le aporta 2.500 calorías, que es lo básico y esencial para la subsistencia, no para la nutrición. Ni para la salud. Ni para la salud, para la subsistencia. O sea, le están dando la alimentación básica, elemental, para que no se mueran, pero no los están garantizando el derecho a la salud ni el derecho a la alimentación. Pero además de eso, Cilia Flores, cuando el juez le pregunta que si tiene alguna petición que hacer, ella afirma, sí, producto del trato que recibí al momento de ser detenida, De ser secuestrada. sufrí lesiones y hasta el momento no he recibido atención médica. Yo me pregunto, ¿dónde estaba la Cruz Roja Internacional que no fue a constatar el estado de salud de un presidente y de una primera dama? O sea, se está violando todo un... Todo, absolutamente todo. Este estado de confinamiento en el que se encuentran ellos, además, es violatorio de lo que se conoce como la ley Mandela. Todas y todos sabemos quién fue Mandela, ¿verdad? Sí. Una persona que duró ilegítimamente privada de su 27, libertad 28 años. 27 años Ujú. y que recibió un trato que no tiene nada que ver con el derecho humanitario, ¿ves? Porque él cumplió en varias fases esa condena. La primera fase de su condena fue trabajo forzado. No. La segunda fase fue aislamiento y confinamiento. Y ya la última fase, cuando ya era un adulto mayor y cuando el imperialismo, que siempre saca cuentas mal, o sea, el imperialismo no sabe sacar cuentas, porque como la sacan desde su soberbia, Ujú. desde su visión hegemónica, Sus intereses. no entienden y no reconocen que hay algo que se llama los pueblos. Y que esos pueblos que ellos no reconocen tienen voluntad política. Cuando pensaron que ya Mandela no era peligroso, lo mandaron a su casa. Y resulta que Mandela se convirtió en el presidente de Sudáfrica. Así es. Pero una cosa, Lili, Ajá, Pare- pero después déjame ajá. terminar esta idea. Disculpa que te interrumpa. Entonces, Wow. Es la hermana mayor. esa Wow. ley, Sí. esa ley Mandela es un conjunto de reglas que se dio la ONU para que lo que le sucedió a Mandela no le volviese a suceder a más nadie. Las reglas de cómo deben ser tratadas las personas que están privadas de su libertad. Esas normas están siendo violentadas. ¿Cómo se Ya llama, estamos- Lili? Discúlpeme. La ley Mandela. Ley Mandela. Existe entonces, además, una cosa que se llama la Convención Internacional contra la Tortura, Ujú. que dice que cuando una persona privada de la libertad está en situación de aislamiento, más de 15 días, eso se considera tortura, porque afecta su salud física y psicológica. Entonces, además de todas las normas que yo he dicho, Estados Unidos también está violando la Convención Internacional contra la Tortura. Sí, bueno, entendiendo que Donald Trump ¿Quieres un poquito de agua, no? le hace falta, le hace La falta. doctora. Respire, doctora. La doctora está. Pero fíjese, muy interesante lo que usted nos está diciendo. Y Trump dice que pareciera que él quiere llevar en la condición política de los estados a siglos atrás, ¿no? La ley soy yo. Porque cuando le preguntaron De la que sí, selva, pues. exacto, que Ley de cuando la le selva. preguntaron bueno, a un absolutismo, cuando los reyes absolutistas, que eran el soberano, ¿no? Ujú. Él decidía qué era lo legal y qué era lo ilegal.
Él dice que él no responde sino a su moral, pero es un inmoral jurídicamente demostrado. Claro. Es convicto, además. ¿Qué moral Exacto. puede tener un pedófilo? Claro. Te lo digo yo que defiendo a sus víctimas. Exacto. Yo defiendo víctimas de pedófilos. ¿Qué moral puede tener ellos? Es un inmoral y hoy está violando la legislación interna de los Estados Unidos, la legislación venezolana y la legislación internacional. ¿Qué Sí. podemos esperar para el 17 de marzo? Muy bueno. Lo primero que nosotros debemos decir antes de llegar al 17 de marzo es que dentro de la doctrina del derecho existe la teoría del árbol envenenado. Cuando un proceso judicial es iniciado, la génesis es ilegal, todo lo que sucede a partir de ella Ujú. es ilegal, es nulo, de nulidad absoluta. Entonces, lo primero que debemos recordar es que un tribunal doméstico no tiene jurisdicción ni competencia para juzgar a un presidente. Elemento número Yo uno. leía hoy leíamos en la mañana unas declaraciones del abogado del Del presidente abogado. que se refería a eso. Exacto, exacto. Número dos, la forma como fue secuestrado, ¿verdad? Una captura extrajudicial, por lo tanto un secuestro, Ujú. Correcto. ¿ves? Entonces ya tenemos la Segundo génesis. elemento. La génesis del proceso judicial que pretenden llevar adelante es ilegal. Es nulo. Por lo tanto, el proceso es ilegal. El proceso es nulo. Pero la cereza de este pastel es que días antes, Donald Trump le había dado la libertad mediante un indulto Ajá. a un narcotraficante convicto y confeso, confeso. expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, basándose en el fundamento que lamentablemente la justicia estadounidense había sido utilizada para ejercer acciones de retaliación política y que por eso él debía subsanar eso Ya no era narcotraficante. y darle un indulto a una persona que sí fue condenada con pruebas fehacientes. Con respecto al 17 de marzo, el abogado de nuestro presidente viene ejerciendo lo que le corresponde ejercer. En primero, exigiendo que se reconozca la ilegalidad del proceso, exigiendo que se reconozca la inmunidad soberana del presidente y la primera dama. Y por lo tanto, que Estados Unidos asuma que no tiene competencia ni jurisdicción para juzgar a un presidente en funciones. Pero además, como si todo esto fuera poco, lo que ya hemos dicho por ahora, que es bastante horroroso, Ujú. se pretende llevar adelante un juicio sin tener lo que en la propia doctrina penal estadounidense se conoce como la pistola humeante. Esta doctrina establece que para tener una sentencia más allá de toda duda razonable, deben haber pruebas fehacientes. Ujú. Pero resulta, pasa y acontece que en este proceso todas las pruebas son pruebas circunstanciales. Por ejemplo, transabilidad de financiera. No, ya va, espérate. Primero era el cartel de los soles. No, ya yo voy ¿Y para qué allá. pasó? Ya yo voy para allá. Vamos por partes. Y también sobre la, Porque una cosa tiene que ver con la otra. Ya, ajá. sobre la falta. Conversadito, que ya era Nicolás. Claro, donde vas de la falta de la causa probable, ya que también es otro de los fundamentos de ellos y se los están violando también. Ujú. Es correcto. Pero es que ya esto se le está convirtiendo a ellos en una papa caliente. Yo se lo digo a todo el mundo a juicio de que me llamen loca. Porque yo estoy acostumbrada a que No me se- llamen no loca. sería la porque primera vez. Imagínate, yo defiendo mujeres, ya son una vaina loca. ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrada a que me llamen loca. Pero yo se los digo a ustedes, desde el punto de vista técnico-jurídico, Nicolás y Sila ya tienen un pie fuera de esa cárcel. Lo tienen, porque no hay asidero para llevar adelante este proceso. Trump, demente, devuelve al Esa es la presidente. consigna. Exactamente. Entonces, Trump, Demente, lo que decía, devuelve al presidente. Trump. Demente. devuelve al presidente. Pero es que lo que decía ella, pues si no, la duda razonable no puede dictarse una sentencia más allá de una duda razonable, porque las pruebas que tienen no dan para eso. Ajá. ¿Ves? Porque entonces tienen esas dudas, esas pruebas circunstanciales que violentan el principio de la causa probable, que muy bien lo decía ella. O sea, vamos a ver si en verdad hay mérito suficiente para activar un proceso judicial para juzgar a X persona. Eso vale para cualquier humano. Imagínate para un presidente. Entonces yo tengo unas llamadas telefónicas con cosas como esta. No, porque tú sabes que el número 1 le dijo al número 2 que hiciera tal cosa y tal cosa. Al número 3. Al número 3. Entonces usted se va a la estructura militar
del ejército venezolano, mejor dicho, de la Fuerza Armada Bolivariana, y cuántos jefes pueden haber. ¿Cómo nosotros podemos afirmar fehacientemente que número uno es tal o es cual? Son pruebas circunstanciales. Otro tanto ocurre con la llamada transabilidad del dinero. Entonces, no, porque si Erika conoce a Litbel y Anabel conoce a Erika. Si Anabel le hace una transferencia a Erika, pero Erika no hizo una transferencia a Litbel, pero debemos presumir que el dinero que le dio Anabel a Erika era para Litbel. Así no haya ninguna transacción. No tienen ya una llamada telefónica, no tienen una intersección de una llamada telefónica grabada donde se escuche la voz de Nicolás Maduro dando una orden para ejecutar una acción de narcoterrorismo en territorio estadounidense. No tienen eso. Entonces, ¿qué es lo más probable que vaya a suceder? Que el grueso de la estrategia de acusación de la Fiscalía se base en testimoniales. Ajá, eso O los sea, en testigos. presentar un conjunto de pruebas circunstanciales que van a pretender en convertirlas en pruebas fehacientes a través del testimonio. Eso se llama en derecho penal adminiculación probatoria. Es lo que pretende hacer la Fiscalía. Palabra. Llevar un proceso de adminiculación para Qué demostrar palabra. que es verdad que fue el presidente porque resulta que fulano de tal estaba ahí cuando hizo la llamada. Entonces viene fulano de tal y dice, yo estaba ahí. Estuve ahí. Pero ¿quiénes son los fulanos de tal? Mm. Ese es el otro problema. Vamos a tener un proceso con pruebas circunstanciales y testimoniales de personas que tienen un interés, de personas que ya están condenadas en Estados Unidos por hechos de corrupción y de narcotráfico, que van a ir a dar falsos testimonios a cambio de beneficios como las rebajas de sus propias condenas, Claro. que se le permita visas a sus familiares y y lo más importante, que se le liberen Liberen. los activos que fueron congelados como resultado de los procesos judiciales por corrupción y narcotráfico que ellos vivieron. Vamos al cartel de los soles. Todo montadito, pues. Vamos al cartel de los soles. Entonces resulta que ¿Qué es eso? ¿Qué vaina es eso? la razón, ¿verdad?, que sustentaba la primera acusación del año 2020 es que Nicolás dirigía presuntamente un cartel. Todos nosotras y nosotros sabemos que es un cartel, ¿verdad? El cartel de Sinaloa, el otro cartel. Ajá. Una estructura jerárquica organizada para delinquir, para delinquir. Sí. Disculpa, Lili, ¿le puedes pasar un poquito de café a Sí, Anabel? ¿cómo no? Gracias. Yo pensaba que tú me estabas dando dos a mí. No. Joder. Ajá. Entonces, fíjate, en virtud de lo que ya venimos afirmando, no tengo pruebas para demostrar que existe una estructura jerárquica Ujú. cuyo máximo jefe es Nicolás Maduro. Entonces, no, el cartel ya no existe. No. Pero, El cartel de los soles es una cultura de la criminalidad. Ah, No es una organización jerárquica. ahora, ¿tú sabes dónde se puede buscar? Y hay investigación periodística para hacerle la genealogía al cartel de los soles. En el programa 60 Minutos de ellos mismos, de los mismos Estados Unidos, se presentó como el cartel del Sol en singular fue una operación encubierta de la DEA Correcto. en los Ujú. 90. En los 90. Y se reflota Lo ahorita inventaron en el ellos 2020, mismos. lo inventan ellos mismos. Claro. Una persona que tiene más de 6 meses tratando de presentar pruebas en relación con eso es el periodista Max Blumenthal de Ajá. Grayson, donde hizo toda la recuperación en la genealogía de ese tema, de cómo fue que reflotaron una cosa creada por la misma DEA como una operación encubierta. O sea, era la primera cosa que tenían que desechar, desestimar, porque era imposible probar. Porque además es una creación Es de una ellos creación mismos. Se les propia. podía, Claro. exacto. Entonces, ante la imposibilidad de demostrar que existe tal estructura, tienen que hacer mano de lo que en derecho se conoce como acusación sobrevenida. Es decir, cambio la calificación jurídica de los delitos en una nueva acusación. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de estas pruebas que van a sustentar esta nueva acusación, entonces son pruebas que se consideran clasificadas, documentos clasificados. Entonces no podemos desclasificarla porque atentaría contra nuestra Ah. seguridad. Entonces el abogado de nuestro presidente muy bien lo ha dicho, o me la desclasifica
o no van para el O no la baile. puedes presentar. O me lo No, suelta. no van Claro. para el baile porque tú ya vienes violando el debido proceso y también el derecho a la defensa. Y si yo no tengo acceso a las pruebas, dichas pruebas no pueden ser ventiladas en el juicio porque yo no tendría eficacia mi defensa. Exacto. Porque yo tengo que saber de qué voy a defender a mi cliente. Ahora, Lili, fíjate, ok, pero hay una discusión que trasciende el tema Venezuela, o sea, Venezuela como epicentro, pero es trascendida cuando ponemos en una balanza el orden mundial y la ley, ¿verdad? Las leyes de este orden que está, y tú has citado aquí algunos, el Viena, Ginebra. Ginebra, la ley esta, la ley aquella, y la ley de la selva. O sea, tú pones esa balanza ahí y tú dices, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué podemos esperar? Porque la soberbia de este tipo es, y además él es expresión de un proyecto que en inglés lo va a decir Ana, pero en español lo voy a decir yo, volver a ser grande a Estados Unidos otra vez. Ujú. Y para ellos volver a ser grandes, es decir, dejaron de ser grandes, se impusieron en materia, por ejemplo, económica, geopolítica, otras potencias, y para él volver a ser grande, América otra vez se necesita, por ejemplo, de las reservas petroleras, es decir, energía que en nuestro territorio hay y que él no las tiene. Ujú. Entonces, hay también un elemento allí que supera el derecho internacional, Es ¿verdad? político Y que es un tema político, o geopolítico. o geopolítico, ¿no? Sí, ahí para agarrar la cola ahí con el tema del corolario Trump, Ujú. de la nueva doctrina de seguridad que ellos recién dieron a conocer. Es esa, de alguna manera, reedición del corolario Roosevelt de 1904, de que, bueno, vamos a hacer América de los Estados Unidos con la zanahoria, con el garrote, que era el Ujú. corolario Roosevelt. Sí, pero que ahora es lo están mismo. solamente con el garrote y la zanahoria está gobernando. No, él lo había dicho también. Bueno, Él lo ha dicho, el tema de por las buenas o por las malas. Y bueno, Mm. ahí está. hoy bajo amenaza. 6 años le queda de petróleo a los Estados Unidos de reserva. Imagínate. Nada. El otro del tema, nada. El otro tema del anexionismo, los 3 pilares de esa de supremacismo, de esa doctrina Monroe, que es el supremacismo, el racismo estructural, el fundamentalismo religioso, y en eso de querer anexarse a todo el hemisferio, está también, va por Groenlandia. En Groenlandia vimos llorar ahorita hace un día a la canciller, porque se están preparando, pero ellos saben que se están preparando para la anexión. Sí, exacto. Acaban de decir también que no esté de acuerdo con el estilo de lo que voy a hacer en Groenlandia, pues sencillamente le subiré los aranceles. Es decir, es el mapa que él tiene es el de toda la América, que era el área de libre comercio para las Américas, el reflotar el ALCA, Mm. volver a tener no un patio trasero, sino realmente todo un hemisferio bajo el dominio de los Estados Unidos. Ese es un poco como lo que se está en juego, realmente es todo el hemisferio, empezando por Venezuela, pero también amenazó La la Patagonia, incursión Chile, en México. Mm. Bolivia. Y ahí es tierras raras en Groenlandia, en Patagonia también. Entonces, En bueno, Patagonia acaban de ocasionar incendios ocasionados Para cambiar la criminalmente, utilidad de la para que la tierra. gente se retire y los grupos Exacto. indígenas y todo. y dentro de las preguntas, ¿quién tiene quién habilita o quién tiene la responsabilidad de tipificar esto que nos hicieron a nosotros como un crimen de guerra? ¿Qué estructura dentro del multilateralismo? Bueno, para eso está la Corte Internacional de Justicia. Mm. Y lo que la Corte Internacional de Justicia debe hacer está muy claro en el Estatuto de Roma, que es falso, por cierto, lo que afirma Trump, que él no está obligado a cumplir el Estatuto de Roma por cuanto él no lo ratificó, cuando él sabe muy bien que Estados Unidos lo firmó. ¿Ves? Y lo que decía Erika es el pollo de este arroz con pollo, en el sentido que lo que nos estamos jugando es el reparto del poder ante el avance de otras economías, la pérdida de la hegemonía. Ellos lo que buscan es recuperar la hegemonía como tradicionalmente están acostumbrados a hacerlo, a través de la expropiación, del saqueo
de los recursos de los demás países, en este caso de América, pero no solo de América. Ahora, ¿qué pasa? Que vuelvo a decir lo que dije al principio. Él está sacando mal sus cuentas porque él no sabe que existen o no quiere reconocer, o no sé, es malcriado, ¿será? Pues, hay una tesis que dice que él No quiere reconocer Soberbio. que Sí. más allá de los organismos Hace pataletas, multilaterales, entonces. más allá de los gobiernos, más allá de los estados, existen los pueblos. Mm. Y los pueblos tienen voluntad política y él tiene que comprender eso. El pueblo venezolano tiene voluntad política, la cual está perfectamente expresada en nuestra constitución y en nuestro marco jurídico derivado de esa constitución. Pero también en la calle, Lili, venimos Claro. ahorita de sendas Es que a eso actividades. voy, a eso voy. Entonces, nuestra constitución, la cual él no puede derogar, porque nuestra constitución establece que los únicos mecanismos para derogarla son los que ella misma determina, y eso no incluye que una potencia extranjera la derogue. ¿Ves? Nuestra constitución establece claramente cuál es el modelo a través del cual Venezuela puede asociarse con otros estados o la empresa privada de otras naciones para explotar el petróleo y los recursos. ¿Ves? Entonces, Trump puede querer lo que él quiera querer y no es un trabalengua. Lo que tenemos que saber es que aquí hay un pueblo que todos los días está en la calle demostrando que está dispuesto a defender su soberanía. Y defender la soberanía es defender los recursos. Como una muchacha tonta que salía por ahí en un video, bueno, vamos a entregar el petróleo, pero vamos a ser libres. Y yo me pregunto, ¿podemos ser libres si no tenemos control de nuestros recursos? Pero esa muchacha, Lili, la podríamos enmarcar en esa conversa que teníamos hace unas horas en casa de esta gente que tiene apariencia humanoide. O el tema del loro. Bueno, ¿Cómo es? Esa sí, sí, tesis sí. a mí me gustó. La biología dice que hay dos tipos de parlantes. Ajá. Los parlantes conscientes, que hablan como resultado de su pensamiento, Ajá. y los parlantes repetitivos, que repiten lo que escuchan sin saber qué están diciendo, como por ejemplo los loros. Ujú. Entonces, hay seres que tienen apariencia humanoide, pero biológicamente están más cerca de los loros. Ahí está. Esta muchacha tiene tendencia, ¿no? Ujú. sea, Ella, que ella es ella, pues. Ella está en Yo- eso. yo Ella creo que- parece humana, pero en pero realidad es no. una lora. Mira, pero yo Exacto. creo que es la demostración fehaciente de que las redes sociales idiotizan, es la gente aplaudiendo el bombardeo a su propio país. Es correcto. O sea, es Bueno, una mira, prueba fehaciente. yo he escuchado compañeros y compañeras que a nivel mundial una de las cosas que le ha asombrado y critican es cómo esta derecha cipaya, podríamos decirlo, para no salir con una grosería, pues, Ujú. que provoca, son capaces de celebrar el bombardeo donde niños, niñas, abuelos y abuelas fueron aterrorizados, donde perdieron vidas compañeros y compañeras en la defensa de la soberanía de la patria y de nuestro presidente y su primera dama, donde hay familias hoy, más de 100, que les falta un miembro de su Ujú. familia. O sea, ¿cómo celebras tú eso? O sea, ¿qué tipo de gente puede celebrar un acto tan terrible como eso y llamarse político? Ujú. Siento que la política es las relaciones que tú desarrollas dentro de una comunidad para resolver problemas, ¿verdad? De la misma comunidad y requiere de la empatía, requiere del diálogo, requiere de un conjunto de cosas. Y bueno, este tipo de gente simplemente le da una patada a la política y aplauden que bombardearon un país, que secuestraron un presidente y que mataron un grupo de personas. He visto con estos ojos que se ha de comer la tierra personas humanoides Con apariencia. con apariencia humanoides aplaudiendo fuera del país que bombardearan el fuerte Tiuna, por ejemplo, cuando sus seres queridos, explícitamente su madre, vive a escasos metros del fuerte Tiuna. O sea, Ay, Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Para los celebradores y las celebradoras de oficio, es que fascismo eso. celebran lo que no deben celebrar. Para el pueblo norteamericano, para la administración de Donald Trump y sobre todo para el pueblo venezolano. ¿Qué va a pasar el 17 de marzo? ajá. Vamos a ver una audiencia de descubrimiento de pruebas donde se va a descubrir que las pruebas no son tales, que las pruebas no tienen. Eso es un proceso que adolece de un vicio que se llama insuficiencia probatoria.
Eso es lo que va a ocurrir el 17 de marzo. Se va a develar que el proceso sufre de insuficiencia probatoria, número 1. Estados Unidos, tarde o temprano, va a comprar petróleo o está comprando petróleo, ¿verdad? Ujú. Bajo las normas y las reglas del Estado venezolano. Hay un punto, Lili, fíjate, es importante aclararle a la población Ujú. y a nuestros dirigentes y a los compañeros que van a poder ver este programa, este podcast a través de la cuenta del Frente Francisco Miranda en YouTube. Es importante decirles que nosotros nunca hemos estado en negación de vender petróleo a quien nos Ujú. quiera comprar, entre ellos Estados Unidos y Norteamérica, decíamos en días pasados. Nada más en el año 2005, nosotros vendíamos cerca de 1.500.000 barriles a Estados Unidos de forma permanente. O sea, el tema no es vender el petróleo, sino en qué condiciones se concreta el negocio. Y bueno, para nadie es secreto que después de la orden ejecutiva Ujú. en el año 2015, firmada por Obama, demócrata, Ujú. y ratificada por los gobiernos republicanos, Venezuela fue sometida a una situación de bloqueo, de sanciones, de prohibiciones, de robo, Persecución de financiera. persecución financiera, o sea, todo un conjunto de situaciones que primero nos hicieron muy creativos como país, como pueblo, ¿no? Pero además, bueno, nos obligaron a vivir situaciones que constituyen hoy herida en nuestro pueblo. Sí, castigo colectivo. Castigo colectivo. Es ¿no? así y aún así no han doblegado nuestra voluntad. Nunca, Nosotros ni la todas las que doblegan. estamos aquí somos madres. Exacto. ¿Qué puede ser más doloroso que ver que tu hijo es víctima de la migración inducida Ujú. y que hoy no está en el territorio nacional? Eso es un dolor, eso es una herida mortal. ¿Verdad que sí? Un dolor, bueno, pues. Y más viendo cómo los tratan en esos espacios, sobre todo en Estados Unidos, todos esos mercenarios que integran el ICE. Entonces, Ujú. sí, con Las Gestapo. las medidas coercitivas unilaterales y sus efectos no han podido doblegar la voluntad de un pueblo. Si ellos se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y lo secuestraron y pensaron que nos iban a poner de rodillas y nosotros estamos de pie, La voluntad popular. nosotros estamos de pie y con la voluntad de continuar llevando adelante nuestro proceso histórico, entonces lo que va a pasar es eso. Estados Unidos necesita de nuestro petróleo, lo va a tener con las normas que le demos nosotros y va a tener que soltar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Serán libres porque no tienen forma alguna, ni política ni jurídica, de sostener ese secuestro. Bueno, y una pregunta provocadora, ya va. Pero un poquito. Una Sí, palomita. una palomita. Ok, te la doy. Hoy en día. Hoy es viernes y el cuerpo lo sí, sabe. el cuerpo lo sabe. El día de hoy no está solo el pueblo venezolano en la calle. Hay un conjunto de pueblos del mundo acompañando al pueblo venezolano en la calle, incluso pueblo estadounidense, y hay 15.000 firmas exigiéndole a ese Congreso inmoral que pare esta locura contra Venezuela. Entonces, es importante porque es una presión interna dentro de los Estados Unidos, en el mundo y aquí en Venezuela, donde él sabe que va a tener que matar a mucha gente si quiere que le regalemos el Y petróleo. tiene que ver con eso que decía Lili hace unos minutos, la papa caliente, ¿no? Que se ha convertido nuestro amado presidente y líder de la revolución Nicolás y su compañera, la combatiente y camarada Cilia Flores, porque fíjate que una expresión de la voluntad de nuestro pueblo es en las primeras horas, ya después de haber sucedido el hecho, cómo nosotros logramos posicionar nuestra verdad y no la verdad de ellos, nuestra verdad en el mundo. Y se le convirtió Nicolás y Cilia en un problema a lo interno Ujú. por la forma como lo hicieron. Pero yo quería generar Mira, aquí una... tanta razón tienes que una de las dificultades que ellos están enfrentando ahorita es que no consiguen jurados, porque tú sabes que los procesos judiciales Imagínate penales tú. son sobre la base de un jurado. Exacto. Entonces Ya caliente. no consiguen dos jurados imparciales. Las personas a lo interno están polarizadas. O sea, ellos se generaron un problema interno. Y Y se vienen a dar cuenta ahorita cuando están aplicando los cuestionarios para seleccionar jurados y resulta que las personas están o totalmente a favor de lo que hizo Trump, que son la minoría, o totalmente en En contra. contra, sí. No consigue gente imparcial. Y ese proceso de seleccionar jurados se le vaya a su tiempito. Pero fíjate que de eso que tú acabas de decir, se desprende un conjunto de actividades. Nosotros tenemos que Ujú. seguir informando al mundo
la verdad, no cansarnos Mm. de informar al mundo la verdad de Venezuela para que el mundo entero sepa que el pueblo de Bolívar y de Chávez, el pueblo de Nicolás, que construyó esta revolución en la calle, la está defendiendo en la calle y no va a abandonar la calle hasta que Nicolás y Cilia vuelvan. Ujú. Es así. La defensa de nuestra soberanía, de nuestro presidente y nuestra compañera Cilia Flores, se basa en 3 frentes fundamentales. La batalla legal, que la estamos dando con los mejores abogados que podamos tener. La batalla de la diplomacia de paz, que si alguien sabe de eso es Nicolás Maduro, ¿verdad? Que estamos ejerciendo la diplomacia de paz no solamente con organismos multilaterales, con otros estados, sino con los pueblos del Con los mundo. pueblos. Con los pueblos del mundo. Y el frente político, que es ahí donde entramos todas nosotras, que es el mantenernos permanentemente movilizadas y movilizados en defensa de nuestro presidente, en defensa de nuestra soberanía y hablándole al mundo con una demostración de conciencia, organización y movilización, diciéndole al mundo, Venezuela es libre, seguirá siendo libre y nunca más seremos la colonia de nadie. Y eso además es bueno que tú lo menciones, Lili, porque cuando escuchamos a nuestra hermana Delcy Rodríguez, Ujú. nuestra presidenta encargada, tenía razón la bruja. La Sí, sí. próxima presidenta en Venezuela iba a ser mujer, lo que no fue María Corina. Es una patriota, Así es una hija de este pueblo, es una luchadora y es una mujer leal. Y fíjate que ya lo ha dicho, nosotros no vamos a ser colonia. Ujú. O sea, y eso es un límite importante, ¿no? Porque hay alguna gente que anda por ahí intrigando y Sí. metiendo, hablando paja, a veces sacando cuentas, como dice Lili, malas. Ella ha dicho, nosotros no vamos a ser colonia, nosotros somos un pueblo independiente, somos hijos de Bolívar y de Chávez, nuestros 2 libertadores, ¿no? Luego, el proyecto es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, con sus 5 objetivos históricos y sus 7 transformaciones, que no son, digamos, líneas rectas, son procesos que van adecuándose a las realidades, a los momentos, a la organización, al avance de la fuerza revolucionaria y van concretándose de forma progresiva. Es en gerundio, pues vamos Mm. construyendo eso. Y ha dicho la compañera Delcy también que la relación que vamos a tener en esos debates que se van a desarrollar a partir de esta nueva realidad van a ser siempre desde el espíritu de la dignidad y el respeto a nuestro pueblo como un pueblo libre y soberano. Y eso es bueno plantearlo porque, insisto, la guerra psicológica existe y este señor, además que es dueño de medios de comunicación, influencia en alguna medida por ser quien es a un grupo importante de personas en el mundo. Bueno, él va a tratar permanentemente de torcer esa verdad Ujú. y manipular y confundir para tratar a su vez de dividir nuestro pueblo, porque él sabe que con lo que no ha podido ni podrá nunca es con la unidad de nuestro pueblo. La unidad con nuestra hermana Delcy, la unidad con nuestra historia, la unidad orgánica, la orgánica de la lealtad que existe en nuestro pueblo, y eso es una de nuestras armas más poderosas y hay que cuidarla todos los días. Ahora, yo quería tirar una provocación. A mí no me gusta hablar de ella, pero a veces hay que hacerlo porque de verdad que es impresionante. O sea, ¿qué opinión nos merece la expresión, digamos, de qué nombre ponerle, pues, a esta señora que fue recientemente a hablar con el imperio y que pretendió y alguna vez en sus pesadillas pretende ser dirigente, líder de un pueblo como el nuestro, la Sayona, le dice nuestro capitán y hermano, saludos desde por aquí, a Diosdado Cabello Rondón. O sea, qué manera de arrastrarse. O Arrastramiento. sea, es una cosa impresionante. O sea, qué Arrastración. manera de lamer, qué la manera de lamer rabo, esa caraja le gusta, ¿no? Impresionante. Tú sabes Ya, que hay un meme aquí que Pero sintetiza. Le dieron el Nobel de la Paz a quien pedía el bombardeo a su país y ella se lo regaló a quien bombardeó a su país. es imagínate. correcto. La manera como fue Cumplió su sueño. por la puerta de atrás, por la puerta del Por donde personal, solo puede entró, entrar. por donde solo pueden entrar los vasallos, los súbditos de ese rey de su propia moralidad, que es muy importante después que retomemos el tema de esa moralidad de pedófilo
que puede arrasar con todo, que puede creer que puede destruir todo. Ese rey de las cenizas. Ella siempre ha hablado del ave fénix. ¿Por qué? Porque es volver todo a cenizas. Y es realmente, nos han dicho nuestros profes insurgentes en los capítulos anteriores, también una mentalidad de mantuana, Correcto. de creer que el país le pertenece también. Y entonces rendírselo a quien ella cree que es De rodillas, de además, porque a ella rodillas. le gusta. Yo me acuerdo que hay una foto de ella de rodillas con Con Bush. ¿Qué habrá hecho? No sé. Ahora es Pero Todas nos las importante, podemos de imaginar rodillas porque aquí estaba. todo el mundo ha Sí, estado sí. de rodillas en esa Y esta situación. reunión, Bueno, esta reunión fue Solo privada. en esas, Esta ¿no? reunión fue privada, no hubo ni foto. Bueno, Pero yo mira, te voy a decir una cosa que me parece importante, Ana, disculpa que te interrumpa y tu palabra de adelante. Es el contraste. Tú hablabas de la entereza y la dignidad de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Imagínate tú, porque no es decir eso, no es hablar de soberanía en cualquier contexto. Es hablar de soberanía literalmente con una pistola en la cabeza. Ujú. O sea, yo tengo la pistola en la cabeza y aún así es una yo valiente. no estoy diciendo lo que quiere que yo diga el que me está apuntando. Elemento número 1. Nuestra primera dama, diputada Silvia Flores. La dignidad de decir, bueno, te lo llevas a él, yo también me voy. ¿Cómo contrasta lo de qué estamos hechas las mujeres del pueblo venezolano? Ella también es aparente humanoide, ¿no? Bueno, Sí, o sea, que no, ya ni eso. no, No, ya no lo aparenta. Entonces, mira el contraste entre lo que Frígida, tiene somos cara de las frígida, mujeres del ¿verdad? pueblo, el contraste de lo que somos las mujeres del pueblo y las mujeres de una burguesía, Sí, vaya. no, y de una burguesía, ¿cómo te diría yo? Se vale decir grosería, Lili, ¿viste? No, pero es que yo quiero decir, cuando ya uno está muriendo, ¿cómo que se llama eso? Una burguesía agonizante. 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 Entonces, mira, Espectro. entregar espectral. el Sí. premio es, sí, exacto. Entonces voy allá a Estados Unidos a entrar por la puerta de atrás, como decía Ana, a regalar el premio que Arrodillarme. supuestamente yo me gané con mi Sí. sufrimiento, mi sacrificio y mi Te lucha. regalo mi premio Nobel porque Imagínate. no te puedo regalar petróleo ahorita. Me Exacto. arrechó que dijera que en nombre del pueblo venezolano. No, Debo confesar que me arrechó. No, oye, No es que no tiene puede- con No, a qué. mí no me arrecha nada de eso, porque fíjate, cuando uno Pero es una trata, mujer elevada. cuando no, porque cuando uno se da cuenta que uno está tratando con una persona que no Psicótica. tiene sus facultades mentales bien, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ya está loca, no vamos a arrecharnos por lo que diga un loco o una loca. No, pero ¿Ves? yo creo que no. Y tú, Lili, ahí voy a retomar una palabra que escuché de nuestro psiquiatra predilecto, que es Jorge Rodríguez, que él decía que a ese tipo de gente no se le podía llamar loco porque los locos tienen la nobleza de no saber qué hacen. Claro. Bueno, entonces psicótica. Exacto. Ella es póngale- sociópata. ella es Psicópata. coño Una de madre. Sociópata, sociópata. Mira, ahora que dices sociópata, psicópata y eso, antes que se me olvide algo que está diciendo Ana. No, yo estoy de acuerdo contigo, ella no es loca, ella es lo que sufrió fue una crisis Y yo psicótica. con Jorge. Ella lo que es planetaria, lo que es planetaria. Sí, pero fíjate que ella decía algo desde el punto de vista de la criminología, Ajá. la moral de un pedófilo. Eso es importante. O sea, para tú establecer el perfil criminológico de un pedófilo, la pedofilia es una parafilia que se sustenta en que lo que te da placer es poder dominar, poder controlar. Por eso el pedófilo busca niñas, busca niños, porque son personas débiles frente a su poderío, las asume, las reconoce como personas indefensas. Entonces, como lo que realmente quieren, no, el placer sexual lo consigue es a través de ejercer poder y de ejercer control. Entonces, esa es la moral de un pedófilo. Entonces, una persona que tiene como moral la naturalización del ejercicio pervertido del poder, Bueno, dijo el mismo pervertido de Einstein que este no tenía ni una célula decente en su cuerpo. Imagínate tú, exactamente. Así será. exactamente. Entonces, es una persona que está acostumbrada a ejercer poder de una forma pervertida. Entonces, ataca a aquellos que él cree que son débiles. Por eso es que no podemos mostrar debilidad. No, y en el caso de esta, Exactamente. de Y es que esta- No la hemos mostrado una fortaleza nunca. impresionante, porque yo te digo una cosa, la supremacía que ellos pudieron mostrar en el momento, en el día de tecnológica. tecnológica, contaba con el factor de que nosotros nos matáramos entre nosotros, de la guerra fratricida,
Mm. Ese es el verdadero poder, la unidad nuestra. El hecho de que no No, es hemos un mostrado arma letal, fisuras, arma de que no hemos extraordinaria. mostrado fisuras ni en los 25 días de máxima presión, ni en el día ni después. El hecho de que nosotros estemos en movilización permanente, en unidad, que no hemos mostrado fisura y que estamos diciendo vamos con la continuidad de nuestro proyecto, es una superioridad frente a ese Ellos estado tienen de superioridad querer tecnológica y controlar, nosotros tenemos superioridad moral. Es correcto. ¿Ves? política. Y ya lo dice el arte Política. de la guerra, el Ahí está. ejército que gana es el que tiene la moral más alta. Ahí está. Ahora yo te voy a ¿Ya? decir algo. Y mental, por supuesto, Exacto. porque Sí, mental. nuestra moral no es una cosa. Es Yo- integral. ahora Es integral. me surge una pregunta, Ana, tú que eres la que le introduces este elemento. Él decía, en medio de su descaro, su cinismo, que él estaba viendo todo por una pantalla. Sí, lo estaba viendo en Él vivo. estaba viendo todo por una pantalla, Sádico. en vivo y en caliente, Sí. dijo él, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿él estará viendo en vivo y en caliente las movilizaciones del pueblo venezolano y las movilizaciones de todos los pueblos del mundo y especialmente las propias movilizaciones del pueblo estadounidense que rechazan su locura? Pero mira si las Mira, está viendo, que en estos días dijo, mire ese cuerde feos que están allí. Sí, bueno, ahí se fíjate, es un refería, tipo- insisto, ahí Sí, se sí. refería a los compañeros que estaban movilizados enfrente del tribunal en Nueva Ujú. York. Ah, no se refería Sí. al pueblo venezolano. No, no se refería, él decía, qué feos esos que están movilizados a favor de Maduro en Nueva York, que estaban, tú sabes que ya los manifestantes tienen que moverse, no pueden hacer concentraciones fijas porque infringen la ley del libre Ujú. tránsito. Entonces, por eso que tú ves las movilizaciones Sí, siempre sí. como dando vueltas, ¿no? Ajá. Oye, gracias por aclararme eso. Yo me preguntaba, ¿por qué esta gente no se queda quieta un momento? Estarán locos, estarán locos. No, Mira, bueno, Lili, porque está en un país de suma democracia. Sí. Sí, muy democrático. Ujú. entonces guardan las formas y se mueven también nuestros compatriotas ahí, que están nuestros camaradas que están moviéndose. Ujú. Y bueno, incluso tienen hasta ese tema de las grandes pancartas, Ajá. fíjate el tamaño de sus carteles. Tienen una serie de Ujú. temas, pero a esos feos era que se estaba, a esos bellos hermosos era que se estaba refiriendo Trump. Que a es los nuestro- estaban Mira, ahí. pero hablando Ahora, te de quería feo, comentar una cosa. Ujú. Y como este programa es para nutrir también los sentidos comunes, y tú has aportado tantas cosas, nosotros nos hemos estado en movilización permanente del pueblo, sin saber todos estos argumentos tan valiosos que nos van a permitir a nosotros ir a las asambleas, a los momentos en el que tenemos ya que construir ya unos argumentos sólidos para que los compañeros a su vez sepan y trabajen eso en todos los espacios de Mira, autogobierno que existen. hay un elemento que sí hay que tomarlo en cuenta, Ujú. que la nueva De acusación, todas formas, gracias, Lili. no, gracias a ustedes, de verdad, Neta. la nueva acusación del 3 de enero del 2026 echa para atrás lo del cartel de los soles. ¿Por qué? Porque eso se sustentaba en que supuestamente la fiscalía iba a demostrar que el gobierno venezolano tenía relaciones políticas con las FARC, el ELN y otros El cartel de Juárez, movimientos irregulares insurgentes de Colombia que supuestamente, según ellos, se dedican al narcotráfico. Y el bendito tren de Aragua. Pero resulta que alguien les dijo en el oído, no, espérate, no puedes decir eso, porque acuérdate que Venezuela fue determinante en los diálogos de paz. Ujú. Fue determinante en los diálogos de paz. Incluso Entonces en la ellos, Cuarta República. ellos tienen como demostrar Desde la Corte que Desde si, la Cuarta si ellos eran República. aliados de la FARC, ¿verdad? Para acciones de de terrorismo, entonces ellos les convenía que existiera la FARC como estructura. Entonces, ¿cómo es que el gobierno venezolano desmonta una cosa por un lado. Claro. fue esencial, fue Determinante. fundamental, fue determinante? No es que fue cualquier solidaridad, como otras solidaridades de saludo a la bandera que yo vi por ahí. Le pasó, por ejemplo, como cuando se reunió con las empresas petroleras y el quién tipo le puede dice, ¿de cuándo tú olvidar? te fuiste? Cuando usted me sacó. ¿Quién puede 2019. olvidar? ¿Quién puede olvidar el papel de Venezuela cuando retorna Clara Rojas y su Ujú. hijo? O sea, Ujú. ¿quién puede olvidar eso? Es un hecho público y a eso hay documentos que lo demuestran. Ujú. Entonces, ante En eso, diciembre, por cierto. ante eso Diciembre. es que se inventan el temita de, porque no tienen entonces cómo demostrar que Venezuela tiene una estructura dentro del territorio norteamericano para ejercer dichas acciones de narcoterrorismo. Y ahí es donde entra en juego el Tren de Aragua. Entonces ellos están ahora afirmando que el Tren de Aragua es la estructura que ejecutaba allá en el territorio estadounidense. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que salga cualquier loquito por ahí con un nombre parecido a Coqui
Ujú. o al Zorrito o a esos nombres que nosotros conocemos a decir que sí, que es verdad que él es del Tren de Aragua y que Nicolás le da la Que orden. además nosotros sí tenemos pruebas del vínculo de la contrarrevolución que encabeza esta señora, que ya no Ujú. vamos a nombrar más, pero que todos sabemos quién es, la Frígida, Lasayo. que tiene varias, la arrastrada, Sí, la, ahora se lame, quedó como la arrastrada. la Merrao, Mm. de los vínculos que la organización criminal de ella tenía con las bandas Es correcto. delincuenciales, que además ¿Quién se fueron tomó una foto allá en los rastrojos En con los los, rastrojos, con claro. los narcotraficantes? ¿Fue Mm. Maduro o fue Juanito Alimaña? ¿Y quién desmontó el tren del Llano y desmontó el tren de Aragua y desmontó todas las Exactamente. organizaciones? Entonces, esto parece una obra de teatro del absurdo, porque entonces Sí. yo tengo vínculos con el narcoterrorismo, pero combato al narcotráfico. Y todos los días doy parte de las toneladas que han sido y de las incautadas, aeronaves que han Generadas, sido incautadas. incautadas e inmediatamente destruidas. ¿Ves? conocido está que la DEA no las destruye. Exactamente. Entonces las reincorpora al mercado. Tengo grupos paramilitares como el Tren de Aragua y el otro, pero yo mismo los combato y yo mismo los derroto y yo mismo los meto preso. Entonces, Sí, es absurdo, porque fíjate que retomando esto que decíamos ahorita para reírnos un poco de la situación que tienen ellos allá, esta reunión que se hizo, que tenía como digamos visos de importante con las empresas petroleras y Trump preguntándole al de Halliburton, ven acá, pero ¿cuándo tú saliste? Y el tipo diciéndole en el 19, producto de las sanciones que que ustedes también. ustedes O hicieron. sea, imagínate tú. Es que esto lo pones a ver y si no fuera tan grave sería bizarro, gracioso. es bizarro. No, pero es que es teatro el absurdo porque eso da fe de que dio un salto al vacío y que cometió el peor error político de toda su carrera. Y de su como el vida. que se mete con Venezuela, es más, yo seca. lo voy a decretar. Se Como seca. el que se mete con Venezuela, Y la, se ya va, y la seca. lengua de Lili es viperina. Terrible. Sí, nos consta. Terrible. Como o el sea, que se mete con Venezuela, se seca. no ha perdido ni un caso. Vamos a ver cómo le va a quedar ese trompo en la uña ahorita en noviembre, las elecciones intermedias. En medio tiempo. No llega, no llega. Además que dentro, No te en la, extraña, mamita, que el que se termine juzgado sea él, ¿oíste? bueno, hay mucho que discutir, mucho que analizar, mucho que argumentar y estos programas y este proceso nos va a permitir desarrollar estos análisis y crear escenarios que nos permitan también dar luces a nuestro pueblo, a nuestra organización, entre ellas al Frente Francisco de Miranda, sobre lo que estamos viviendo, porque además nos tocó a esta generación. ¿No? Vivir todas estas cosas, ¿no? Vivir todo lo que fue los últimos años de la Cuarta República, el modelo neoliberal y su instauración en nuestra región latinoamericana y caribeña, vivir el surgimiento del pueblo de Bolívar con la impronta de nuestro comandante, líder supremo eterno. La Hugo derrota Chávez, del ALCA. La derrota del ALCA. O sea, hemos vivido un conjunto de cosas y ahora esto. Y ahora esto, el orden mundial, la ley de la selva, todo lo que hemos estado conversando. Pero nosotros tenemos la obligación, Lili, Anabel y Ana, de orientar. Una de las cosas que hemos dicho es, bueno, el pueblo, si el pueblo es el sujeto, el pueblo tiene que fortalecer su organización, fortalecer su conciencia, su voluntad de lucha y su movilización revolucionaria. Y ese fortalecimiento de la organización, de la voluntad de lucha, de la movilización y de su voluntad se hace en los espacios desde la casa, Ujú. pasando por la calle, la comunidad, la comuna, el municipio, el estado, el país. O sea, estamos en un momento que dijera Nicolás de construcción de mayoría. Y una mayoría cada vez más con mayores niveles de conciencia y de espiritualidad, porque eso es una de las grandes fortalezas de nuestra revolución también, la espiritualidad revolucionaria. ¿Qué orientaciones, Lili, Anabel, Ana, dejamos de este debate que, si bien es cierto, toca el tema jurídico, como bien lo explicó Lili, es resultado de la política, para que en caliente, y como vamos día a día, en gerundio, pueda servir de insumo para todas esas movilizaciones maravillosas que estamos haciendo, que dicho sea de paso, recomendamos visitarlas todas. O sea, si vemos a 3, 4, 5 ahí reunidos hablando del tema, vamos a meternos, vamos a aportar, vamos a construir. ¿Qué le decimos a ese pueblo que está en la calle? Lili, Anabel. Bueno, yo Lili, tú creo, eres la invitada. Claro. sí, bueno, Y además la doctora. yo creo que
lo que tú señalabas hoy algo cuando estábamos allá en la asamblea en la Plaza Capuchinos, que yo quiero rescatar ahorita, que no podemos limitarnos a las grandes avenidas, que como siempre nos enseñó nuestro comandante Chávez, el pueblo está en su espacio geográfico natural. Y es allí donde nosotros debemos propiciar que se fortalezcan las estructuras de organización que afortunadamente existen, debemos fortalecerlas, debemos movilizarlas, así como nosotros hacemos casa a casa, porque la jornada de atención médica, el casa a casa, por esto, por lo otro, bueno, vamos a hacer casa a casa para decirle a la gente, mira, tú sabes lo que está pasando con Donald Trump y el presidente Maduro. Hay que hacerlo, hay que hablarle a nuestro pueblo, porque si algo tenemos nosotros los chavistas y las chavistas, que a diferencia de otros, en cada coyuntura difícil, lo primero que nosotros hacemos es dar la cara. Ah, sí. Entonces, nosotros una vez más vamos a dar la cara, pero como tú también lo señalabas, vamos ahora a subir el siguiente escalón. Ujú. Vamos a dar la cara para que esto, es más, yo se lo agradezco mucho a Trump, lo voy a confesar, una cosa que yo le agradezco, pues. Todo aquel que estaba dudando porque no entendía los efectos de las medidas coercitivas, algunas cositas, ¿verdad? Hay algo que es sagrado para los venezolanos y las venezolanas, la soberanía, la patria. La patria. Un Entonces, todo aquel que principio, la estaba patria es un dudoso principio. dijo, no, no, definitivamente con aquella gente no es para acá. ¿Ve? Entonces, aprovechar esa circunstancia para fortalecer la organización, construir nuevos liderazgos, ¿verdad? Sin apego, con desprendimiento, porque definitivamente la patria es primero. ¿Y la memoria, Anabel? Sí, yo iba a decir que, bueno, como la guerra es multidimensional, y multidimensional debe ser la defensa de la revolución y de la patria. Entonces, ese ámbito jurídico que se nos abre, así como los venezolanos y las venezolanas, hablando de la memoria, nos hicimos especialistas en derecho constitucional y nos sabemos esa constitución de arriba abajo y se la recitamos a la gente y todo eso. Bueno, que los venezolanos y las venezolanas también nos hagamos especialistas en el derecho internacional y digamos, mira, el que esté dudando que Nicolás debe salir por esto, por esto, por esto, y aprendernos ese ABC que nos acaba de dar Lili y llevarlo a cada uno de los espacios, porque además fortalece los argumentos del pueblo venezolano frente a un enemigo que actúa como un depredador. Mira, aquí en otros programas se ha hablado del decálogo y este decálogo de los argumentos que nos da son sumamente fundamentales. El presidente Nicolás Maduro ya, o sea que en Estados Unidos se utiliza mucho el servicio postal, no lo están diciendo, pero se están recibiendo infinidad de cartas de apoyo postales, se les estaba rotando el correo allá de la prisión. Interesante. En el programa de Democracy Now! De Amy Goodman, las llamadas, ella dice, hoy de tal hora a tal hora vamos a estar llamando, llamen quienes quieran apoyar el tema y denunciar el intervencionismo en Venezuela y se abarrotan las llamadas. Entonces, estos elementos tuyos no solo van a ser para nuestro pueblo en cada comunidad, en cada casa, sino que Ujú. además vamos a hacer el esfuerzo de traducirlo a varios idiomas para que también les sirvan a nuestros pueblos del mundo que están movilizados con la lealtad política intacta y con la moral enorme, pero con los argumentos nos potenciamos mucho más. Bueno, Sí. ahí está. La recomendación entonces es a todos los luchadores, a todas las luchadoras del Frente Francisco Miranda, a todos aquellos que puedan escuchar a través de Oyeven y ver a través de la cuenta del Frente Francisco Miranda en YouTube estos programas, son suyos. Utilícenlos, quédense con lo que les pueda servir para argumentar, para organizar, para debatir en su comunidad. Y bueno, nosotros vamos a estar por aquí con Gabriel y los muchachos Así es. produciendo más contenido. Mira, antes de irnos, saludar la hermosa sudadera de nuestra compañera Ana, Sí. llena de Yo tenía simbología rato patriota viéndola, dije, qué y bella. chavista Sí. y hermosa Ana, y bellísima. divina. Soy L, Valga Ana. la cuña si tienes que decir quién la hizo, porque de verdad que está hermosa. Soy L. Esto es de la Fundación Instituto Hugo Chávez. Ya mañana mismo hay que ir. Escuchen ahí, Nuestra Fundación hermana- Instituto Hugo Chávez, nuestra manden. hermana hija del Ma- comandante Chávez. Mandé una para acá para el programa, pues. Bueno, tiene de todo el comandante Chávez, su bate de béisbol, Epi, María las Gabriela, arañas. María Gabriela es abuela. Sí, Ah, sí. aquí está también Rosa. Ahí está Rosa, claro, pero me Sí. acordé que la abuela es María Gabriela, no Y Rosa. recientemente Sí, tiene- señor. y Saludo Hola, para ¿qué las pasó, dos, compadre? para Rosa Inés también. las arañas
Tiene el jijijiji del ¿Viste? comandante Chávez. Es una belleza. Vamos a mandarle una Trump también, en una postal. Imagínate esa postal y por atrás los mensajes. Bueno, nos vamos, Gabo. Deberíamos Ya. hacer las postales para mandarlas para allá para el correo. Nos vamos, gracias, Lili. Gracias Un a abrazo y bueno, ustedes, gracias a esperamos ustedes. tenerte por aquí próximamente. Seguro. Trump, demente, devuelve al presidente. Trump, demente, devuelve al presidente. Y a Cilia. Qué bueno.